¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Buenas tardes, tardes. hola. Muy bien, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el tema de redes simples. Hemos visto como redes simples modelo de transporte y ahora vamos a ver un modelo particular de estas redes simples que tienen que ver lo que se conoce con el nombre de modelos binarios. Y en particular, eh, los modelos de asignación. En principio, eh, quisiera decir por qué son modelos binarios, por qué se llama modelos binarios, porque la variable de decisión es binaria. Es decir, la variable de decisión puede tener dos valores solamente, que son ceros o uno. Y como ven ustedes en la pantalla, es una manera muy elegante de asignar recursos a tareas de una manera absolutamente biunívoca. Es decir, si hay n tareas y hay n recursos, las asignaciones son una tarea para cada recurso, maximizando el rendimiento o minimizando los costos según la información de la cual se disponga. Es un problema muy interesante de muchas aplicaciones. Eh, los comentarios que cuando Danzig vivía eh, hacía sobre el método del simple de Danzig, lo hacía como ejemplo tomando el modelo de asignación. Fíjense que ustedes que si tienen 8 trabajadores y tienen que asignar a 8 puestos de manera tal que en cada puesto puedan asignar aquel que mejor se desempeñe, que podría ser, por ejemplo, un problema probable, la cantidad de combinaciones a analizar son 40.320. Entonces, evidentemente, si no contamos con un algoritmo para poder resolver este problema, estamos en dificultades y si esto crece infinitamente, crece creo que a un número cercano al 60, 65, ya la cantidad de combinaciones se hace prácticamente imposible si aún uno hubiera empezado desde el inicio del Big Bang, ¿no? Creo que esa era la comparación que se hacía. Eh, entonces, repito, el problema deriva de cuando uno tiene que asignar tareas a un recurso determinado con el objetivo de maximizar el rendimiento o de minimizar eh, el costo o algún tipo de otro tipo de parámetro que uno quiera minimizar. Entonces, el modelo puede ser resuelto con un modelo de programación lineal como está expresado en la pantalla. Una función z objetivo que puede ser maximizante o minimizante, que es el producto de una matriz C y J por otra matriz X y J, donde C, X, J son las variables de decisión, es una matriz de variables de decisión, y los C sub y J ¿sí? representan los coeficientes del funcional que serán, y en función de la característica de ese coeficiente, tendrá un z maximizante o minimizante. Sujeto a una serie de restricciones vinculados a las filas de esta matriz. Estas filas van a representar a los recursos, mientras
que las columnas J van a representar a las tareas. Entonces, nuestra primer restricción es que siempre la suma de todas las filas sea igual a 1, fila por fila. Y la segunda restricción es que la suma de cada columna sea igual a 1. Que se expresa de esta manera. Esto para las filas y esto para las columnas. Entonces, de esta manera podrá tener siempre para cada fila y para cada columna una asignación. Y esta asignación, como dije anteriormente, será absolutamente biunívoca. Un recurso para cada tarea y una tarea para cada recurso. Simplemente por la característica que tiene esta restricción. Este es el modelo que puede ser resuelto matemáticamente, ya sea por el simplex o utilizando directamente el módulo de programación lineal en el WinQSB o el módulo del solver en el Excel. Después lo vamos a ver. Vamos a ver un caso. Vamos a suponer que tenemos una planta, ¿sí?, en la cual fabrica 4 tipos de productos, que son Sone, Pato, Trébol y Ford. Y existen 4 líneas de producción, alfa, beta, gamma o delta, que pueden producir cualquiera de esas 4 o de esos 4 productos. Lo que vemos como relación entre cada tarea, cada recurso I y cada tarea J es el costo de adecuación de cada línea para un producto determinado. Es decir, la línea alfa tiene un costo de adecuación y de adaptación para la producción de Sone de 4 unidades monetarias, la beta 6, la gamma 3, la delta 9. Entonces, lo que se pretende es asignar un producto a cada línea de manera tal que el costo de adecuación sea mínimo. ¿Se entendió acá cuál es el problema? ¿Alguna duda en la presentación del problema y qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, entonces continúa. Esto puede ser planteado en términos de un modelo de programación lineal como está escrito en esta presentación. En donde, por ejemplo, Sone alfa, que acá figura como Sone alfa, sería la variable x1, 1. Y así sucesivamente para cada una de las variables. Es posible reemplazar, como ustedes saben, en el WinQSB, por reemplazar estas variables de decisión por un nombre diferente. Y bueno, así lo hemos hecho. Y fíjense que lo que vamos a hacer es, para cada fila, la sumatoria de cada fila, ¿sí?, eso minimizarlo. Por ejemplo, 4 por Sone alfa más 6 por Sone beta más 3 por Sone gamma más 9 por Sone delta, y así sigo, más 6 por Pato alfa más 3 por Pato de beta más 6 por Pato gamma más 4 por Pato delta, y así hasta llegar a 8 por delta. De esta manera, lo que construí es un funcional que tiene 16 variables de decisión.
con una matriz de costo de adecuación que tiene 16 componentes matriciales. Entonces, de acuerdo al modelo anterior, lo que vamos a decir es que todas las filas deben sumar 1. Es decir, esta fila, x1, 1 más x1, 2, más x1, 3, más x1, 4, tiene que ser igual a 1, como lo que vimos acá. X, la sumatoria de x y j es igual a 1. Esto quiere decir que Sone puede ir solamente a una línea. Lo mismo para Pato, lo mismo para Pato, lo mismo para Trébol y lo mismo para For, que es la última restricción. Y igual a 1, ¿por qué? Porque tengo que asignarlo. Y solamente puede haber una relación, una asignación para cada producto. Pero como puede haber también una sola asignación para cada tarea, la suma de la columna también tiene que dar 1. Es decir, por ejemplo, esta columna va a estar formada por Sone alfa, más Pato alfa, más Trebo alfa, más For alfa, que es la que figura acá. Es decir, la suma de esta columna será igual a 1, más la suma de esta, que será igual a 1, más la suma de esta otra, que será igual a 1, y la suma de la fila delta, que deberá ser igual a 1. De esta manera, ¿qué aseguramos? Aseguramos que la relación sea absolutamente biunívoca. Una tarea para cada recurso, un recurso para cada tarea. Es minimizante porque nuestra matriz es de costos, de adecuación o de producción o de mantenimiento o de lo que ustedes prefieran parametrizar como 6J a minimizar, 6J componente del Z a minimizar. Si esto lo cargamos en el WinQSB, vamos a tener que ir a donde dice Network Modeling, como la vez anterior en transporte. Si picamos ahí, nos va a dar la típica presentación del WinQSB. Vamos a New Problem, y en New Problem se aparece justamente la especificación de los problemas. Y ahí, obviamente, vamos a elegir lo que dice Assignment Problem, y en este caso va a ser un problema de minimización. Como se trata de un problema cuyo título lo conocemos, va a ser línea de producción, y sabemos cuántas son los objetos y las asignaciones, ¿está bien? Entonces ahora le vamos a dar OK para poder entrar. Y fíjense que más allá de cómo uno puede nombrarlo, acá assignment está en función de los recursos y asignado en función de las tareas. Uno puede ir a Edit, y en Edit va a Node Names para renombrar a los nodos y para que parezca algo mucho más útil, amigable y entendible a la hora de poder leer el resultado. Entonces, suponiendo que ya lo hicimos, hemos construido la matriz original que aparecía en nuestro problema, para poder entenderla mejor. Entonces, como siempre, vamos a Solve the Problem, y el Solve the Problem
aparecerá un report con los resultados. Evidentemente, va a aparecer 4 variables básicas y esas variables básicas van a tener un valor igual a 1. Con una función objetivo minimizante igual a 17. Es decir, acá podemos ver cómo van a estar dadas las asignaciones. From to, es decir, Zone va a alfa, el producto pato va a delta, el producto trébol va a gamma y el producto for va a beta. Y de esta manera hemos conseguido resolver un problema muy, pero muy complicado. Estos problemas de asignación con algunas mejoras y algún otro grado de complejidad en la parametrización fundamentalmente y en la evaluación de los datos de entrada son los que se utilizan básicamente en todas estas aplicaciones como que se llaman aplicaciones tipo Tinder, tienen un nombre pero no lo recuerdo, o por ejemplo páginas de búsqueda de pareja, etc., que trata de asignar y encontrar cuál es el mejor par. Por supuesto que ustedes van a tener un problema de ese tipo, así que van a poder ejercitarlo. ¿Está entendido hasta acá? Gustavo, las aplicaciones esas se llaman Match Application. Bueno, bueno, acá Esteban conoce, bueno, las Match Application basan en un algoritmo, su búsqueda en un algoritmo de este tipo. Gracias, Esteban. ¿De dónde lo habrás aprendido, Esteban? Me lo contó un amigo. Bueno, muy bien. Quisiera preguntarle a la clase si hasta acá está entendido. Bueno, no recibo... A ver. Sí, Gustavo. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces hemos asignado un recurso a una tarea. Independientemente de la definición de cuál es el recurso, cuál es la tarea y cuál es la parametrización de los coeficientes C sub y J que van a acompañar a esta matriz de variables de decisión. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué otras cosas podemos hacer en el WinQSD. Por ejemplo, podemos ir al menú resultados y acá analizar lo que se llama rango de optimalidad, que no es más que un análisis de sensibilidad de los C y J. Y acá no tiene, como tenía el transporte, el rango de feasibility. No sé si recuerdan en la clase anterior que habíamos visto que también podíamos analizar no solamente los C sub IJ, sino también los RHS, ¿no? Las demandas y las ofertas, y eso aparecían en un menú, en un submenú que se llamaba rango de feasibility. Acá solamente podemos analizar lo que es el rango de optimality, que representaría a los C sub IJ. ¿Alguien me podría decir por qué no podemos analizar los RHS? ¿Alguna visión intuitiva, aunque sea? Porque la restricción es unívoca. Perfecto, porque siempre es uno, Marcelo, Facundo, Alejandro, todos han dicho la realidad. Exacto.
No tenemos otra, no podemos construir un intervalo en esa restricción. Entonces, no podemos construir un intervalo siendo obviamente una variable binaria, ¿no? Pues bien, entonces tenemos acá los rangos en los cuales la variable sigue siendo básica. Por ejemplo, Sone alfa era una variable básica, cuyo costo de oportunidad es 0, el estatus es básico, y acá me dice que entre 0 y 6 sigue siendo una asignación posible. Esta es la interpretación que deberíamos darle. Por ejemplo, para una variable tipo no básica, cuyo valor es 6 y no está asignada, la variable Sone beta, entre 2 y m sigue sin ser asignada en el problema de asignación. Y estas serían las dos interpretaciones que deberíamos entender. Bien. ¿Podemos resolver el problema en Excel? Bueno, sí, lo podemos hacer. Para esto tendríamos, repito, y esta es una visión del equipo del equipo Optimiza que resuelve este problema en la presentación. Ustedes pueden configurar el problema de otra manera, porque recuerden que la planilla Excel tiene digamos, este concepto enriquecedor, que puede ser enriquecedor o limitante, en el sentido de la interpretación, que cada uno puede ver el problema de una manera diferente al otro. Cada uno puede construir una planilla de una manera diferente a la que la podemos construir nosotros. Entonces hemos hecho un esquema parecido al problema de transporte. Como vamos a usar el solver, una primera matriz de 4×4, con cada una de las columnas para cada uno de las tareas y las filas para cada una de los recursos. Y copiamos esta misma matriz más abajo y la hemos cargado con los C sub ij. Entonces, esta matriz, la segunda matriz, va a ser la tabla de coeficientes del funcional. Entonces, ustedes se darán cuenta de que esta primera matriz que tenemos, que está vacía, va a corresponder a lo que el solver nos pide como celdas cambiantes. Y un funcional que también va a ser la suma producto de cada una de estas matrices, y ahora vamos a pasar a explicar. Recuerden ustedes que para cada columna deberá ponerse un 1, porque es la condición, es la restricción para las tareas, y para cada fila deberá ponerse un 1, porque es la restricción para los recursos. Entonces, lo que antes aparecía como oferta y demanda, es decir, antes aparecía acá como demanda y acá como oferta, ahora aparece todo 1 porque es la consideración más importante como consecuencia de que la variable es binaria y la relación es biunívoca. Entonces va a aparecer un funcional que está acá, ¿sí? Z igual a la suma producto de todo esto como primera matriz y todo esto como segunda matriz. O sea, fíjense que es de C5 a F8 y de C12 a F15.
Entonces, esta es la composición matricial que tiene el funcional. Y ahora pasaríamos a escribir algo muy importante, que es, lo podemos hacer, por ejemplo, lo hacemos en la primera matriz, la suma, expresar la suma de cada columna, ¿sí? Con la función suma, arrastrar desde C5 hasta C8, y uno ya que tiene esto, lo único que puede hacer es agarrar, picar acá, y copiar y extenderlo, porque todo es absolutamente igual. Es decir, de esta manera estamos controlando esta suma. Y lo mismo pasa para la fila. O sea, con la función suma, arrastrando desde C5 hasta F5, y después copiando, arrastrando hasta la columna 8, hasta la fila 8, hasta for, tenemos expresada cada una de las filas. Todo esto es necesario para después poder plantear en el solver el modelo. Y entonces ahora vamos a datos en el Excel, y en datos, sobre la parte derecha, va a aparecer un submenú que dice Solver. Y en el Solver nos van a pedir cuáles son los parámetros. ¿Cuál es la celda objetivo? Que es esta, C18. ¿Sí? Si el problema es de maximización o de minimización, para nosotros es de minimización, y cambiando las celdas. ¿Cuáles son las celdas variables? Obviamente, las celdas variables van a corresponder a la matriz C5, F8, que es lo que figura acá. C5, F8. Y ahora vamos a hacer las restricciones. Fíjense que el solver, tanto para entera como para variable binaria, incorpora ese concepto dentro de la restricción. Es decir, cuando vamos a las restricciones, debemos tildar en donde dice agregar, marcar todas las celdas desde C5 a F8 y poner en donde dice restricción, donde dice aparece ahí la dirección de la restricción, poner binario. ¿Está bien? Y de esa manera incorporamos esta restricción como concepto binario. Lo mismo hacemos para lo que es, por ejemplo, acá aparece C9F9, C9F9, o sea, esa, perdónenme, pero quiero ver acá, ahora sí. Es decir, vamos a todo lo que es, esto tiene que ser igual a esto, es decir, C9F9 tiene que ser igual a 1, y esto corresponde a las restricciones de tareas, y después tendríamos que hacer que G5, G8 sea igual a G12, G15, que es lo que seguramente debería aparecer acá. Como esto, obviamente, es igual a 1, lo podemos hacer de la manera que les dije, o podemos poner directamente igual a 1. Que es lo que se hizo acá. ¿Está bien? Lo anterior es lo que hubiéramos hecho en transporte, y lo que podríamos hacer acá
sin ningún tipo de problema. Una vez que cargamos las restricciones, vamos a método de resolución y con este botón elegimos el método, que en este caso es el simplex de Dancy. Y obviamente ya podemos resolver el problema. No hay muchas más opciones, ¿sí? Porque fíjense que tenemos 16 variables básicas en un conjunto de 8 restricciones y solamente tenemos 16 variables de decisión, dije mal, ¿sí? 16 variables de decisión en un conjunto de 8 restricciones y solamente podemos definir 4 variables básicas. Es el costo que tenemos que pagar por tener una variable de tipo binario. Entonces acá directamente en el Excel, en la primer matriz que estaba vacía y que habíamos guardado como las celdas variables, ¿cuáles son las asignaciones? Después aparece, obviamente, el informe que nos da el Excel, en el cual además podemos leer cuál es la solución de esas asignaciones, que obviamente 1 significa asigno y 0 va a significar no asigno. Bueno, muy bien. Entonces ahora, si no hay alguna pregunta con respecto a esto, ¿se entendió bien? Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas, hay que resolverlas, hay que trabajarlas en ejercicio. La idea es que ustedes vean que hay una manera o varias maneras de poder acceder a una solución satisfactoria de distintas maneras. Por supuesto que también hay un método heurístico, que es como lo podría estar resolviendo el WinQSB. ¿Está bien? Pero no es en este momento un concepto indispensable para el desarrollo de esta clase teórica. Entonces, hemos más o menos avanzado en este concepto de problema de asignación, y repito que cualquier duda en la construcción de los modelos es un ejercicio que deberá practicarse y deberá resolverse en la guía de trabajos prácticos número 4, que ya está en la página Optimiza. Así que pueden bajarla cuando gusten. Pues bien, vamos a ver ahora algo un poquito más interesante, más universal, que son redes complejas. ¿Está bien? Que se denominan en general problemas de flujo. Estas redes complejas tienen la característica, respecto de lo que vimos anteriormente, que los nodos pueden recibir y pueden emitir ya sea materia o energía. Y los links son un poquito más complicados. De todas maneras, se puede resolver sin ningún tipo de problema. Todos los modelos de redes pueden ser resueltos con el Excel a partir de un problema o de un planteo de un modelo de programación lineal. Pero bueno, también esto puede ser resuelto con el WinQSB
con un algoritmo heurístico que también vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Vamos a verlo con un caso. Un fabricante de aceite dispone de 3 líneas de refinado, 2 líneas de acondicionado, 2 líneas de desodorizado y 4 líneas de envasado. Las líneas de refinado son A, B y C. La línea A produce 200 litros por hora, la línea B produce 400 litros por hora y la línea C produce 300 litros por hora. Nos dice que las 4 envasadoras, que son E1, E2, E3 y E4, tienen una capacidad de procesar E1 300 litros por hora, E2 160 litros por hora, E3 140 litros por hora y E4 300 litros por hora. En este caso, si ustedes suman 200 más 400 más 300, esto da 900, lo cual 300 más 300 más 300 da 900. Es decir, lo que se produce se envasa y no hay en el medio ningún tanque que pueda servir como acumulador. ¿Se entiende, no? Dentro del balance de materia. Produzco en las líneas de refinado 900 litros hora y envaso en las líneas de envasado 900 litros hora con máquinas que tienen distinta capacidad de envasado. Bueno, la producción puede ser enviada a cualquiera de 2 nodos que denominamos acondicionadores H1 y H2, que a su vez pueden remitir a cualquiera de los 2 desodorizadores F1 y F2. Ninguno de estos procesos tiene capacidad pulmón. Bueno, me adelanté un poquitito porque justamente si ustedes se habían adelantado en hacer la suma de lo que se produce con respecto a la suma de lo que se envasa, habrían notado que es lo mismo, es un problema equilibrado. Entonces, no hay problema de proceso y E2 y E3 pueden recibir, acá vamos a ver una cosita, no tiene problema de proceso, pues están dimensionados para volúmenes mayores que todo el residuo combinado. Es decir que lo que nos dice es, ojo, la etapa intermedia, H1, H2, F1, F2, bueno, puede procesar lo que sea. Todo lo que le mandamos lo procesa y no tiene ninguna limitación en ese aspecto. Y después hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, E2 y E3, que son las envasadoras, pueden recibir de cualquier acondicionador. E1 debe recibir de F1, o sea que E1 debe recibir solamente de F1, y E4 debe recibir solamente de F2. Bueno, acá tenemos los costos de envío en pesos por kilolitro de aceite para planta A a H1 y planta A para H2. Y lo mismo para la planta B y lo mismo para la planta C. Evidentemente, la planta C no puede vincularse con H1, que es el primer nodo de acondicionado. En cambio, sí se relaciona con H2, que es el segundo nodo de acondicionado. Y esta relación es un link. Esta relación es un link. Y después H1 y F1. Bueno, acá están
los costos de bombeo vinculados a cada uno de esos links, los costos de bombeo para cada uno de esos links, y acá nos faltaría la tercera etapa, que es desde el desodorizado al envasado. Es decir, tenemos 1, 2, 3 nodos que van a representar a nuestra planta. 2 nodos que van a representar al acondicionado. 2 nodos más que van a representar al desodorizado. Y 4 nodos que van a representar al envasado. En total vamos a tener 3 más 4, 7 más 4, 11 nodos. Visto así, es un problema un poco amigable. Sin embargo, es mucho más amigable si lo vemos en un diagrama de red. En un diagrama de red tendría esta configuración y respondería a cada una de las matrices que relacionan a cada uno de esos nodos. Por ejemplo, estas serían los nodos que corresponden a las plantas A, B y C. Esto serían los acondicionadores A1 y A2. Estos serían los nodos que corresponden a los desodorizadores, en este caso de 1 y de 2, y esto correspondería a cada uno de las envasadoras, E1, E2, E3 y E4. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reflejar cómo construimos esta red y cuáles son los links que pueden ser utilizados. Yo acá nombré, porque en la diapositiva original, en la presentación original no estaba el número de los nodos, y después va a aparecer nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, nodo 7, nodo 8, 9, 10 y 11, para evitar poner R1 a 1 y poner una variable que relacione cada uno de los nodos. Por ejemplo, la variable de decisión que relaciona el nodo 1 con este nodo, que es el nodo 4, es decir, la planta A con el equipo acondicionador 1, es una variable de decisión x14, cuyo coeficiente C14 será igual a 2. ¿De dónde saco estos valores? 2, 4, 3, 4, 5. ¿Y cómo se relacionan? ¿Y de dónde saco estos links? Bueno, los saco de esta matriz. Evidentemente los saco de esta matriz. O sea, 2 es el costo del nodo A, que es el 1 para nosotros, al nodo 4, y 4 es x15, que es el link que vincula a la planta A con el acondicionador 2. Y así sucesivamente. Esto es lo que hacemos acá. Este nodo, con este coeficiente, este nodo, con este coeficiente, lo mismo para el nodo 2, y lo mismo para el nodo 3, que solamente puede vincularse, como lo habíamos visto en esta matriz, con el acondicionador 2, que para nosotros es el nodo 5. Digo esto y le doy un número a cada nodo para poder construir una variable de decisión de tipo, por ejemplo, x14, x15, x24, x25 y x35. Como ustedes verán, llega un caudal de aceite a estos nodos de acondicionamiento que no tienen ningún problema
en términos de capacidad para procesar lo que le llegue, como decía el problema. Y de acá sale a los nodos de desodorizado. ¿De dónde sacamos 8, 6, 7 y 4 y la relación que hay? La sacamos de acá. 8, 6, 7 y 4 son los coeficientes para esas variables, que en este caso será x46 con un coeficiente c46 igual a 8, x47 con un coeficiente c47 igual a 6, y así sucesivamente. Lo mismo para lo que sale de los equipos de desodorizado. Entonces, esta variable será x68 con un c68 igual a 7, y ahí empezamos a construir las variables de decisión con sus coeficientes. Lo que ponemos acá son las capacidades de cada planta, 200, 400 y 300. Y lo que ponemos en los nodos finales son las capacidades de cada envasadora, 300, 160, 140 y 300. Quisiera saber si este concepto de red compleja se entendió. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, por ahora bien. ¿Vamos bien? Todos dicen que sí. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver ahora cómo se nos ocurriría plantear, y no quiero pasar a la próxima presentación. ¿Alguno quiere decirme cómo plantearíamos nosotros un modelo de programación lineal con este esquema de red? ¿Cómo expresamos esta red en un modelo de programación lineal? A ver, alguna pauta. Pueden habilitar el micrófono. ¿Quieren pensarlo? No hay ningún problema, esperamos 5 minutos. Quieren escribirlo en el papel, y alguno que se anima, me gustaría que a esta altura de todo lo que vimos de programación lineal, podríamos por lo menos plantear el funcional. Hacemos un ejercicio primario. Estoy seguro que por lo menos una respuesta voy a tener. ¿Cómo sería el Z? Si son costos de bombeo, ¿maximizante o minimizante? Bueno, sería minimizante. Muy bien. Todo el mundo contesta minimizante, o por lo menos todas las respuestas que veo. Perfecto. ¿Y cómo podríamos plantearlo? Ese funcional. Me voy a aburrir si no. Solamente hablo. Z igual. Bueno, Alejandro dice los C sub IJ como costos, correcto. A ver, y no entiendo muy bien lo de Paula. Sumamos los costos para cada camino.
A ver, entre lo que dice Luciana y lo que dice Paula, ahí está. Bien. Las variables son binarias. No, porque las rutas están establecidas. Las variables acá van a ser enteras. Es un problema de flujo. Muy bien, bueno, todos han contestado más o menos algo que podríamos llamar funcional. Y ahora vamos a ver cómo se plantearía. Tendríamos que plantear el funcional y las restricciones. Es decir, tenemos un z que es minimizante con la ruta 1,4 que está habilitada por un link que vale 2, es decir, 2 por la variable x sub 1,4 más 4 por la variable x 1,5 más 3 por la variable x 2,4 más 4 por la variable x24, que es este link, y es lo que tendríamos que hacer para todos los links, ¿sí? Así hasta llegar a, digamos, la última relación, que sería 7,11, ¿no es cierto? Que sería, esta sería la última y esta sería la primera. Y tendríamos que hacer todo esto que está acá, corresponde a esto que está acá. Bien. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 links. Los próximos 4 links están representados acá. O sea, esto que vemos acá está representado acá. Esto que vemos acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 links, está representado en estos términos. ¿Sí? Y entonces esto debería ser minimizante porque los CIJ corresponden a costos de bombeo. Y ahora vamos a ver restricciones, se llaman restricciones, cómo construimos estas restricciones. Y esto tiene que ver con un grupo de restricción que representa lo que llamamos restricciones de oferta, es decir, todo lo que sale de este nodo 1, que es x14 y x15, tiene que ser igual a su capacidad. Y es lo que pusimos acá. Para R2 es x24 más x25 tiene que ser igual a su capacidad. Me fijo, x24 más x25 tiene que ser igual a su capacidad. Y del nodo 3 sale solamente x35, hay un solo link que va al acondicionador 2, entonces x35 es igual a 300. Lo mismo hacemos para las restricciones intermedias. ¿Sí? Las restricciones intermedias son estas. Estas son las de demanda. Pero vamos a ver las restricciones intermedias. Las intermedias son lo que llega a este nodo es igual, ¿sí?, a lo que sale de este nodo. Es decir, a este nodo llega x14 y x23. O sea, se llega por este lado. A ver si vamos a borrar así, no nos confundimos. Lo que llega a este nodo llega por esta vía y por esta vía.
Y lo que sale de este nodo sale por esta vía y sale por esta vía. Entonces, lo que voy a decir es que x1, 4 más x2, 4 tiene que ser igual a x4, 6 más x4, 7. A ver si lo dije bien. x4, 6 más x4, 7, que es la salida, tiene que ser igual, obviamente que, como lo había puesto del otro lado, acá lo paso como negativo, x1, 4 menos x2, 4. Lo mismo para A2. Y el mismo concepto para, o sea, lo hicimos para el acondicionado, ahora lo tenemos que hacer para el desodorizado, que son las etapas intermedias. A ver, todo lo que llega acá es igual a lo que sale de acá. Vamos a tomar este nodo 6, que corresponde al equipo desodorizador 1. Llega x48 y llega x7, perdón, x4, perdón, llega x46 y llega x56, ¿está bien? Y sale x68, x69, x610 y no hay más. Entonces, para el D1 será x68, 69 y 610, que son estos tres links, menos estos dos links, este y este, que son las variables x4, 6 y x56. Bueno, acá es igual a 0 porque nuevamente ordenamos todo hacia la izquierda como requiere el modelo de programación lineal, que las variables de decisión estén a la izquierda del signo de la restricción y a la derecha están las cotas numéricas. Nos falta ahora poner la restricción. Gustavo, Sí, perdón. hay una consulta que está buena, que dice, en caso que cada planta, o sea, R1, R2 o R3, los nodos 1, 2 y 3, en caso que cada planta pueda elegir su producción, ¿los signos de las restricciones serían menor o igual? Bueno, sí, se puede plantear en un problema de programación lineal, se puede plantear, sí. Inclusive si, digamos, esto se puede suavizar. Por ejemplo, las restricciones de oferta pueden ser menor o igual, las restricciones de demanda pueden ser menor o igual o mayor o igual, dependiendo de la capacidad de envasado. Lo que yo estoy haciendo acá, esto con respecto a oferta y a demanda. Si no hay acumulación en los equipos intermedios, es inevitable que pongamos igual. Es decir, porque todo lo que entra es todo lo que sale. Si no hay acumulación, ¿está bien? Puede haber acumulación, entonces ahí tendríamos que poner un signo de menor o igual, que estaría dado por la capacidad de acumulación que tiene ese equipo. ¿Se entiende? Pero con respecto a las restricciones de oferta y a las restricciones de demanda, uno puede poner, digamos, la restricción de acuerdo a esa capacidad. Puedo producir más, como mínimo esto, como máximo esto, lo mismo que en envasado. Lo que pasa que yo este problema lo estoy planteando desde un concepto del Win USB. Es decir, lo mismo lo voy a hacer en el Win USB, porque es este el tipo de problema que generalmente puede resolver el Win USB, aunque
también puede aparecer, y no lo hemos explorado lo suficiente, otro tipo de soluciones. Queda por explorar otro tipo de soluciones en el método heurístico que propone el WinQSB, pero si aplicamos el concepto de programación lineal, la pregunta que hace el alumno es si se puede reemplazar y puede resolverse un problema general de flujo aflojando las restricciones de oferta y aflojando las restricciones de demanda. ¿Por qué digo aflojar? Porque la restricción de igualdad es una restricción muy estricta. Entonces, cuando uno dice hay que aflojar el modelo, le está diciendo, bueno, dale una zona en donde esas variables puedan encontrar un valor y no solamente en la recta de restricción. Entonces, la restricción de igualdad es sobre la recta y es una restricción de las más fuertes. Recuerden que la restricción de igualdad no tienen variable slack, solamente tienen variable artificial. Entonces, acá uno puede hacer esto en función del tipo de problema que tenga. No hay ningún problema en resolver ese tipo de problema. Lo mismo que en transporte. En transporte uno puede hacer el modelo general de transporte para logística, puede aflojar el modelo a condiciones de menor igual o a condiciones de mayor igual. Esto no hay ningún tipo de problema en hacerlo. Así que lo que damos es un concepto inicial, pero en los problemas de la realidad uno puede adaptar esa realidad y expresarla en un modelo de programación lineal quizás un poco más flojo. Lo que sí acá tenemos es variable entera, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta o pude responder a la pregunta del alumno. Bueno, sí, quedó queda claro. Entonces, creo que estábamos viendo acá las restricciones de demanda. Estas restricciones de demanda son estos links. Por ejemplo, al envasador A1 llega solamente la variable x68. x68 es igual a 300. Y acá llegan dos variables, x69 y x79, que corresponde a esta restricción. Yo estoy mirando el diagrama y estoy diciendo sin mirar acá, ¿no? Y acá sería x610 y x710, que es lo que vemos acá, 140, y acá llega solamente x711, que es igual a 300. O sea, aflojar el modelo significa aflojar estas restricciones, ¿no? Perdón, no está abierta la casa de computación, no pude comprarme lapicito. Entonces, aflojar estas restricciones pueden ser, digamos, algo útil a la hora de resolver un problema. Pero si el problema no es equilibrado, vamos a tener que adaptar la capacidad de producción, ¿sí? Con lo cual, con una restricción de tipo menor o igual, lo vamos a hacer, y una capacidad de envasamiento mínima, que va a ser una capacidad correspondiente a una restricción de mayor o igual. Esto en función de la discusión que veníamos razonando con la pregunta que hizo el alumno. Pero acá tenemos un modelo muy duro, un modelo que asume condiciones de igualdad, para lo cual todo lo que produzco tiene que ser igual a todo lo que envaso. Este modelo, digamos, uno lo puede poner en el módulo de programación lineal de WinQSB. Este modelo uno lo puede poner en el módulo de programación lineal entera del solver, o lo puede poner
en el WinQSB en un problema, ¿sí?, que acá estamos en el módulo de programación lineal, tenemos 15 variables, 11 restricciones, no negativa, entera es el tipo de variable que vamos a definir, y vamos a minimizar, porque son costos de bombeo. Cuando le damos OK, bueno, acá aparece la primera matriz, cómo cargamos, ya con el cambio en el nombre de las variables para poder interpretarlas, en donde estos representarán cada uno de los costos de bombeo y cuáles son los links que pueden ser conectados, variable entera, y acá cada uno de estas serán las restricciones de oferta, estas serán las restricciones de envasado, y estas son las restricciones intermedias de acondicionado y desodorizado. Y bueno, acá, solve the problem, aparece el report. Y obviamente, la lectura, como hemos ya aprendido en la lectura del WinQSB, para las variables básicas, que son aquellas que son distintas de cero, que serían todas las que estoy poniendo con una liñita en rojo. Entonces, este es el valor para cada uno de esa ruta, y este es el valor total del costo de bombeo. Entonces, esto significa que tengo que mandar por la ruta X14 200. Si ustedes se acuerdan del problema original, lo que me está diciendo es que estos 200, todos estos 200, lo mande solamente por esta ruta. Porque esta ruta, si bien está habilitada, no la usa. Perdóneme que admito a un participante. ¿Se entiende la interpretación de la solución en este modelo? O sea, todas estas rutas están habilitadas, pero las que se usan son las que tienen un valor distinto de cero. Bueno, también acá aparece una análisis de sensibilidad para los CIJ, que son los costos de bombeo, y acá aparece el intervalo para los RHS, que son las capacidades de producción y las ofertas. Bien, más o menos esto quedó claro. Creo que ya utilizar el módulo de programación lineal, en programación lineal continua o entera o binaria, más o menos ha quedado claro. Y entonces podríamos pasar a el módulo de el WinQSB, que puede resolver esto, que sigue siendo el módulo de Network Modeling. Y en ese Network Modeling, cuando nosotros vamos a New File, como lo hicimos en el problema anterior, aparece el problema tipo. Y este problema tipo, lo que vamos a hacer es resolverlo I35. Ahora lo que voy a hacer es cortar y empezar desde acá la segunda parte de la clase. Así podemos, yo puedo descansar un poquito mi garganta y ustedes descansar un poquito. Voy a interrumpir la grabación y dentro menos 25, 17:35, yo los espero.